Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Santiago 5:15, en la Biblia. Santiago 5:15, dice: Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5:15. Los detalles. Este versículo de hoy está ligado con el anterior y con el que sigue al de hoy. Si este pasaje fuera el único acerca de la sanidad en la Biblia, podríamos con todo derecho decir que, todo creyente puede ser sanado de cualquier enfermedad que tenga, siempre y cuando se someta a los requisitos que aparecen en este versículo. Sin embargo, existen otros pasajes bíblicos, con los cuales se entiende, que la voluntad del Señor, no es siempre que todo enfermo se sane. Por esta razón, debemos concluir que Santiago, en los versículos 5:14 a 16, no estuvo hablando de cualquier tipo de enfermedad, sino de un tipo especial de enfermedad. La clave para entender a Santiago 5:15, se encuentra en la frase, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí se trata de una persona que ha cometido algún pecado, y que seguramente comprometió el testimonio de la iglesia donde se congrega. Casi inmediatamente esta persona cae enferma. Pero razona y reconoce que su enfermedad es un resultado directo de su pecado. Dios así administra disciplina para restaurar al pecador. Entonces, si esa persona tiene sabiduría espiritual, se arrepiente de su pecado y lo confiesa a Dios. En este versículo, el pecado cometido afecta a la iglesia donde asiste la persona, y ésta llama al pastor de la iglesia y le confiesa su pecado. El pastor y el grupo principal oran por la persona, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. Ungir en la Biblia significa frotar, y la oración de fe de los ancianos de esa iglesia sana al enfermo y el Señor lo levanta. Así como Dios levantaba a los enfermos que miraban a la serpiente ardiente, ver número 21:8. En este versículo tenemos una promesa clara del Señor. Cuando la enfermedad es el resultado de un pecado, pero el pecado es confesado por el enfermo, y éste continúa haciendo todo lo que dice este pasaje, el Señor se compromete a sanar. Alguien podría decir, ¿cómo se sabe que la persona ha cometido pecados, y que ha llegado al punto del arrepentimiento y confesión? Pues el mismo versículo lo expresa, cuando habla de que los pecados, al ser confesados, le serán perdonados. Para ser perdonado, la persona tiene que confesarlos a Dios con arrepentimiento, y también confesarlos a los ancianos, dirigentes, de la congregación. En 1 de Juan 1:9, se entiende que los pecados son perdonados solamente como resultado de la confesión, y todo el contexto de este versículo de hoy, tiene que ver con la confesión de pecados y la restauración del pecador. Por eso el versículo siguiente, versículo 16, dice: confiesen vuestras ofensas unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. A decir verdad, el pasaje bíblico en Santiago 5:13 a 20, tiene que ver con la sanidad prometida por Dios a una persona, cuya enfermedad es el resultado de pecado, y que esta persona llamó a los ancianos de su iglesia local para confesar su pecado. Es una responsabilidad de los ancianos, dirigentes, de una congregación cristiana, el orar por los pecadores y ungirlos con aceite. Sin embargo, no es el ungimiento lo que cura, sino la oración, porque el texto dice que la oración de fe salvará al enfermo. Pero, ¿cuál es la oración de fe que salva al enfermo?
La respuesta está en 1 de Juan 5, 14 a 15, donde dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración de fe, es la oración hecha cuando estamos seguros que esa es la voluntad de Dios. Los ancianos deberían buscar tener la mente de Dios sobre todo asunto, y entonces orar de acuerdo a esa voluntad. Notemos que no es un solo individuo el que está orando, sino el cuerpo de ancianos, o pastores, y hasta la congregación entera, y todas ellas son personas de Dios que buscan la voluntad de Dios, y piden a Dios conforme a su voluntad. En el versículo de hoy, Santiago no instruyó al creyente que ha pecado y está enfermo, a llamar a un sanador, como muchos se autodefinen hoy en día, sino a los ancianos, o a los líderes de una iglesia local. Pero los demás miembros pueden participar. En Santiago 5, 14 a 16 existen varios principios prácticos que no está mal señalarlos. Primero, la desobediencia a Dios puede causar enfermedad. Esta fue la experiencia de David, después que pecó con Betsabé, ver 2 de Samuel capítulo 11. Segundo, el pecado afecta a toda la congregación, no solo afecta al que lo comete, sino también a personas inocentes que nada tienen que ver con el pecado. Según el versículo de hoy, la persona tiene que confesar su pecado a los líderes de su iglesia local, porque su pecado afecta el testimonio de la iglesia entera. Tercero, Dios administra sanidad física y espiritual, cuando un pecador se arrepiente, pide perdón a Dios, y se aparta del pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. De esto se entiende que no es bueno esconder el pecado, o demorar la confesión. La confesión que Santiago se refirió debe realizarse entre creyentes. Sin embargo, Santiago no estuvo ordenando que todos los pecados se deban confesar a un pastor, o a un sacerdote. Los pecados primero deben ser confesados a Dios, pero también a aquellos a quienes nuestros pecados afectan. Jamás debemos confesar un pecado, a personas que nada tienen que ver con ese pecado cometido. El pecado privado demanda una confesión privada a Dios, y el pecado público demanda una confesión a Dios, y también una confesión pública, a quienes afectan ese pecado cometido. Que Dios le bendiga ricamente.